Tercer domingo de Pascua. Las lecturas de este domingo están tomadas la primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 14 y versículos del 22 al 33. La segunda lectura está tomada de la primera carta de San Pedro, capítulo 1, versículos del 17 al 21. Y el Evangelio está tomado de Lucas, capítulo 24, versículos del 13 al 35. Como solemos hacer cada domingo, tomamos en nuestras manos nuestra Biblia o nuestro misal, hacemos una primera lectura atenta y pausada de los tres pasajes y pasamos a escuchar los comentarios. La primera lectura está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 14 y versículos del 22 al 33. Esta primera lectura nos comparte una sección del discurso que el apóstol Pedro pronunció el día de Pentecostés. El discurso es bastante más largo que nuestra lectura. Ocupa el capítulo 2 de los versículos 14 al 36. Para preparar nuestra participación en la misa, haríamos bien en leer este discurso completo en nuestra Biblia. En Pentecostés el Espíritu Santo ha sido derramado sobre los apóstoles. La Virgen María y un centenar de discípulos presentes, así nos dice Hechos 1:15, que menciona más o menos 120 personas. Pues bien, el resultado es un prodigio singular. Hablando los apóstoles distintas lenguas, los peregrinos que se habían reunido en Jerusalén para la fiesta judía de Pentecostés, los entendían como si los estuvieran escuchando en sus propias lenguas. La explicación de Pedro es la siguiente: con el derramamiento del Espíritu Santo han comenzado ya los últimos tiempos. Las antiguas tradiciones judías afirmaban que el Espíritu de Dios, que se había apartado de Israel debido a sus transgresiones, solo sería enviado de nuevo al final de los tiempos. Eso es lo que afirma la profecía contenida en Joel 3, 1 al 5, que es citada largamente por Pedro en su discurso. Pues bien, estos son, dice Pedro, los días culminantes de la historia, porque la resurrección de Jesús es el cumplimiento de las antiguas promesas de Dios. El Espíritu de Dios se ha derramado sobre todos los vivientes, como proclama Joel en su oráculo, y no solamente sobre Israel. Recordemos que el relato de Pentecostés nos informa de una larga lista de procedencia de los peregrinos que contemplan este prodigio. El centro del discurso de Pedro es la proclamación de la muerte y la resurrección de Jesús. La salvación llega a todas aquellas personas que lo reconozcan como Señor. Pedro afirma la procedencia davídica del Mesías Jesús, valiéndose de otra larga cita del Antiguo Testamento, esta vez del Salmo 15, versículos del 8 al 11. El rey David ha confiado en que Dios lo salvaría del lugar de los muertos para llevarlo a vivir con él. Pedro en su discurso aclara que David no estaba hablando de sí mismo, sino del Mesías Jesús, cuya santidad de vida ha sido evidente para todos los que han convivido con él. Jesús es presentado como un hombre acreditado por Dios mediante milagros, prodigios y señales. Fue glorificado por el poder de su Padre, que lo constituyó Señor y Mesías y lo hizo subir al cielo. La entronización de Jesús tiene como efecto la venida del Espíritu Santo. El señorío de Jesús sigue realizándose en la historia solamente si la Iglesia, que es su pueblo, se deja guiar por el Espíritu y realiza en su vida, tanto de manera personal como comunitaria, aquella misma compasión que Jesucristo desarrolló por los pecadores y marginados. Somos una comunidad de ungidos por el Espíritu Santo, hemos sido llamados a vivir y a morir defendiendo las mismas causas por las que Jesús entregó su vida. La segunda lectura está tomada de la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos del 17 al 21.
Del capítulo 1:13 hasta el capítulo 2:10 de la primera carta de Pedro, se desarrolla una catequesis para mostrar cómo los cristianos y cristianas formamos una comunidad que está llamada a ser el nuevo pueblo de Dios. El fruto del sacrificio pascual de Jesús se nos ha dado por pura gracia a través del bautismo. Como antes lo hizo con el pueblo de Israel, según nos cuenta Levítico 11, 44-45, Dios le pide ahora a su nuevo pueblo un esfuerzo por vivir en santidad, hasta que todos alcancemos la comunión definitiva con Dios. Es muy recomendable, pues, que leamos toda la sección 1:13 al 2:10. Dentro de esta sección se encuentra nuestra lectura. El autor de la carta señala que si nosotros llamamos Padre a Dios, eso nos obliga a avalar nuestra filiación a través de nuestras obras, de una conducta santa. Un pueblo conformado por hijas e hijos de Dios es un pueblo de hermanos. Es inconcebible la paternidad de Dios sin tener como consecuencia la fraternidad que nos une, todos hermanos y hermanas, y estamos obligados a vivir fraternalmente. El texto continúa usando la figura del rescate. La figura del rescate revela una práctica antigua de Israel. Cuando algún familiar por una circunstancia caía en servidumbre debido a sus deudas, o caía en manos de bandidos o secuestradores, o era vendido en un mercado de esclavos como botín de guerra, entonces algún familiar cercano suyo, que era nombrado Goel, es decir, vengador de la sangre, debía acudir en su rescate, saldar la deuda, hacer las negociaciones, de manera que pudiera recuperarse al familiar que había caído en desgracia. El precio del rescate de los hebreos esclavos en Egipto, por ejemplo, fue la muerte de los primogénitos de Egipto. Pues bien, usando esa misma figura, nuestra lectura señala que en esta Pascua nueva y definitiva, la de Jesús, nuestro rescate ha sido llevado a cabo a un precio altísimo, el de la sangre del Cordero Pascual, la vida misma de Cristo que ha sido entregada por nosotros. Tal como las tribus de Israel vivieron un éxodo de Egipto hacia la tierra prometida, así quien se bautiza y es incorporado al nuevo pueblo de Dios, tiene que vivir un nuevo éxodo, un éxodo permanente hacia la santidad. Tiene que iniciar un camino radicalmente nuevo de vida. Nuestras buenas obras, nuestra vida, han de ser el signo transparente de lo que Dios ha obrado en nosotros por el bautismo. El Evangelio está tomado de San Lucas, capítulo 24, versículos del 13 al 35. El relato de los caminantes de Emaús nos ofrece una clave de acercamiento al misterio pascual que cada cristiano y cristiana puede repetir en su experiencia personal. Dejar que Jesús nos explique las Escrituras y parta para nosotros el pan, experimentar su presencia no en la grandeza del triunfo humano, sino en la serena victoria de una vida entregada por los más pobres, y finalmente convertirnos en heraldos suyos, testigos de su Pascua. Este tercer domingo de Pascua es conocido como el Domingo de las Comidas, porque en los 3 ciclos se ofrece algún relato de aparición de Jesús en el marco de una comida. Entre los relatos de aparición, el de Emaús es uno de los más apreciados por las generaciones cristianas. Es un relato que muestra el inicio de la celebración eucarística como una doble mesa, la mesa de la palabra y la mesa del pan eucarístico. Y es Jesús quien sigue presidiendo, así sea de manera invisible, todas nuestras Eucaristías. Esto quiere subrayar una vieja tradición todavía vigente en algunas comunidades cristianas ortodoxas, que detrás del altar, en el centro del ábside, colocan una sede que nunca es ocupada por nadie. Esa sede simboliza la presencia invisible de Jesús, que es quien realmente preside cada celebración de la Eucaristía. El pasaje de Emaús responde a una inquietud vital de las primeras comunidades cristianas. ¿Dónde encontraremos a Jesús, ahora que Él, habiendo subido al cielo, ya no está más a nuestro lado? Cleofás y su esposa o algún otro discípulo van apesadumbrados porque habían puesto su esperanza en aquel profeta poderoso en obras y palabras, y ahora externan su desencanto.
La esperanza mesiánica ha sido sofocada por la ejecución de Jesús y ninguna de sus expectativas se cumplió. La muerte de Jesús es un fracaso para estos discípulos porque no han acogido el anuncio de las mujeres, primeras apóstolas de la resurrección. Por eso Jesús se les pega, camina con ellos, pero ellos no están en capacidad de reconocerlo. Pero aquel extraño caminante les abre la mente y les explica las Escrituras. La pregunta correcta, dice Lucas, no es si Jesús va a estar con nosotros o no, sino si nosotros hemos de aprender a reconocerlo mediante en las mediaciones que Él mismo nos ha dejado, que son la vida discernida a la luz de la fe, la Sagrada Escritura, leída desde la vida y de la Pascua de Jesús, los sacramentos, especialmente la Eucaristía, y la comunidad reunida bajo la presidencia de los apóstoles y sus sucesores. Estas mediaciones tienen la capacidad de hacer presente a Cristo, hacen que nuestro corazón arda, nos abren los ojos para descubrir su presencia en el mundo y nos llenan de alegría y de fervor misionero. Hasta aquí los comentarios de las 3 lecturas. Volvemos a tomar en nuestras manos nuestra Biblia o nuestro misal. Hacemos de nuevo una segunda lectura atenta, pausada, esta vez en oración, y estamos ya listos para participar de la Eucaristía.